Bom dia a todos. Buenos días a A gente está todos. participando hoje mais uma vez de Estamos uma das participando una vez reuniões más de las reuniones que a cada 2 semanas hacemos del proyecto ECO. assistirem. A gente está falando Les sobre damos las como está a bienvenidas. situação de Estamos hablando Covid sobre COVID nos Estados Unidos, prolongado e en essas América del teleclínicas Sur. têm que Y esas fazer essa informação teleclínicas tienen el chegar objetivo de a vários informar profissionais da América a varios Latina, profesionales de Latinoamérica, la América pessoas del que se envolvem Sur, com questões de saúde personas aqui involucradas na con América temas de Latina. salud vinculados al tema É de COVID. uma iniciativa do projeto Es ECO, una uma iniciativa del parceria proyecto ECO da en UDELAR, alianza con Universidade UDELAR, Universidad Centro-Espanhola e de Uruguay, o Instituto Nacional de juntamente con el Tecnologia Instituto do Brasil. Fiocruz de Brasil. Vai estar coordenando Hoy com voy o a doutor estar Federico a coordinando junto mesa, con el a gente doctor tem a doutora Federico la Mariana Colombo, a mesa. doutora Mariana Tenemos também está indo doctor para Henry, doctora esse Mariana, que órgão, está presente e a normalmente. Ellos también presidente son também, doutor Fernando coordinadores. também Y también participa el doctor sempre. Fernando, que siempre participa, el Fernando Tomasina. E hoje a apresentação vai ser Hoy do para doutor la Pablo, presentación la hará el doctor infectologista, Pablo trabalha como Bombay, também é especialista em Covid infectólogo, na trabaja como Universidade jefe de CEMIG de Buenos infectología en Aires la Universidad de e CEMIC membro en também da Fundación Fundação y Vacinar, miembro de la Fundación Fundação Vacunar Vacinar, en e Argentina membro também do grupo de y vacinação da miembro también PAS. del grupo de Então, vacunación o Pablo de extensa, paz. extenso conhecimento em vacinas, Tiene un prevenção e vacinação de Covid extenso em conocimiento en pulmão e vacunación, vacinação por prevención y va a hepatite. hablar sobre justamente esto, Obrigado, vacunación y mais uma prevención. vez, Muchas pela gracias, sea muy bienvenido, disponibilidade. doctor A sua Pablo. palavra. Agradecemos la disponibilidad y le paso la palabra. Bueno, buenos días o buenas tardes. Muchas gracias, María Pía y Federico y todos los colegas por la invitación. Yo voy entonces a comenzar a compartir mi presentación. Bueno, entonces me han pedido hablar del tema de vacunación y prevención del COVID prolongado. Nuevamente agradezco al Instituto Nacional de Infectología, a la Fundación Osvaldo Cruz la invitación y a la Universidad de la República del Uruguay y al proyecto ECO del cual yo ya he participado anteriormente y es un gusto volver a hacerlo en el día de hoy. Entonces, empezando, siempre uno se pregunta cuál es la situación actual del COVID-19 y claramente hemos visto una reducción significativa del número de casos, de las hospitalizaciones y de la mortalidad asociada a la infección por el virus SARS-CoV-2. También recordarán que teníamos circulación de distintas variantes que iban modificándose cada pocos meses. La situación actual es que tenemos una misma variante de preocupación, que es la variante Omicron, desde hace más de 2 años y medio prácticamente, que presenta sublinajes y en todos los casos se asocia en general a menor gravedad de la enfermedad. Esto tiene que ver justamente por la vacunación contra COVID que se ha realizado a nivel global y también a la inmunidad que tiene la población por la infección natural. Hemos dejado de estar en una situación pandémica, hemos pasado a una situación endémica, que estamos viendo cuál es el curso del COVID-19 y estamos también en una situación de alta disponibilidad de vacunas, cosa que no nos ocurría al comienzo de la pandemia, pero hoy sí tenemos una gran disponibilidad de vacunas en la mayoría de nuestros países. Sin embargo, sigue existiendo un riesgo de enfermedad grave, sobre todo en algunos grupos de edad o de comorbilidades. Y a esto tenemos que agregarle las consecuencias que tiene a largo plazo la infección por COVID-19, conocida como en inglés long COVID o COVID prolongado. Entonces sabemos que COVID-19 ha afectado a millones de personas en todo el mundo, que además de la infección aguda, muchas personas tienen síntomas prolongados. El cuadro, como decíamos recién, se denomina long COVID o COVID prolongado. Y las vacunas han sido claves, como dije antes, en prevenir las formas graves de la infección y también tienen, como vamos a ver, impacto en el long COVID. La primera pregunta que a muchos de nosotros nos hacen como especialistas en vacunas es ¿por qué tenemos que vacunar contra COVID en la actualidad? Bueno,
Una de las razones es que no hay una certeza sobre el rumbo epidemiológico que va a seguir la infección por virus SARS-CoV-2. También hemos visto cómo la pandemia ha generado cambios o incremento en la actividad y circulación de otros virus respiratorios, como influenza, como virus esencial respiratorio, etcétera. También seguimos viendo, como dije antes, casos hospitalizados y fallecimientos asociados a SARS-CoV-2, sobre todo en grupos de riesgo, como lo son, por ejemplo, los adultos mayores. Y también siempre está presente la posibilidad de aparición de nuevas variantes con mayor virulencia, más allá de los sublinajes que están apareciendo de la variante Omicron. A todo esto debemos sumar el impacto social y económico que ya hemos conocido con la pandemia y que tenemos que evitar que vuelva a ocurrir. Y por supuesto, el COVID prolongado y otras consecuencias sobre la salud hacen que, en base a todo esto, nos planteemos la necesidad justamente de seguir vacunando contra COVID-19. Este es un estudio interesante de corte de seguridad cardiovascular desarrollado en Inglaterra sobre más de 46 millones de personas, donde vieron que la incidencia de eventos trombóticos arteriales comunes, como por ejemplo infarto agudo de miocardio y accidentes cerebrovasculares isquémicos, fueron generalmente menores después de cada dosis de vacuna contra COVID-19, independientemente de la marca o de la combinación, o sea, de esquemas heterólogos. Así que ahí claramente vemos cómo la vacuna contra COVID-19 protege no solo contra la infección respiratoria aguda, sino contra complicaciones del COVID-19. También, y un dato interesante, es cómo las reinfecciones tienen impacto, porque muchas veces se considera, bueno, si la infección por COVID más recientes, las nuevas infecciones son menos graves, esto no tiene ningún impacto. Sin embargo, este artículo, por ejemplo, muestra el impacto de la reinfección, es una corte de la Administración de Veteranos de los Estados Unidos, donde evalúan una infección, reinfección versus controles no infectados, utilizando modelos de supervivencia. Y lo que ellos concluyen es que en comparación con la ausencia de reinfección, la persona que se reinfecta o las reinfecciones contribuyen a riesgos adicionales de mortalidad. Y en la tabla que ustedes tienen a la derecha, vemos el riesgo comparativo en pacientes con reinfección sintomática por COVID comparados con aquellos que no tienen o que no tuvieron reinfección. Fíjense que, por ejemplo, hospitalización aumenta 3,3 veces el riesgo de que esto ocurra cuando uno se reinfecta, de tener al menos una secuela más de 2 veces, de tener trastornos cardiovasculares o trastornos de la coagulación y hematológicos más de 3 veces, después diabetes, fatiga, trastornos gastrointestinales, trastornos renales casi 3 veces y media, trastornos de salud mental, trastornos musculoesqueléticos y articulares y trastornos pulmonares más de 3,5 veces. Es decir, que la reinfección también tiene impacto y eso es importante en considerarlo en la propuesta de vacunación contra COVID-19. Entonces, podemos decir que las reinfecciones contribuyen a riesgos adicionales, incluidos la mortalidad por todas las causas, la hospitalización y toda una gama de secuelas importante. Lo otro es qué entendemos por COVID prolongado. Seguramente esto ya lo hayan visto, pero vamos a repasar algunas cosas. Es una condición que se ve posterior al COVID, donde los síntomas persisten por lo menos 2 meses sin otra causa aparente. Ahora vamos a revisar las definiciones. Puede afectar a personas con enfermedad leve o grave e inclusive asintomática. Los síntomas más comunes son los que ustedes ven allí, pero ahora vamos a entrar un poco más en detalle en ese sentido. Fíjense en este cuadro, a la izquierda, ustedes la estimación de casos de COVID prolongado en el mundo es una estimación conservadora de alrededor de 60 millones de personas que tienen algún grado de afectación por COVID prolongado. Dijimos que el COVID prolongado aparece luego de la infección por el SARS-CoV-2, que puede ser asintomática, leve o severa, y los síntomas más comunes son extremado cansancio después de hacer algún tipo de actividad,
la fatiga que persiste, dificultad para concentrarse, cefaleas recurrentes, palpitaciones, sensación de mareos, trastornos en el sueño, trastornos en el gusto, en el olfato, trastornos gastrointestinales, disnea, tos, y muchas veces tener en cuenta que esos síntomas de COVID prolongado a lo mejor no son permanentes, sino que van, aparecen, desaparecen o se atenúan y luego vuelven a aparecer. Esto trae, como ustedes ven en la figura del medio, consecuencias a nivel de distintos órganos, a nivel del sistema nervioso central, como trastornos cognitivos, trastornos como accidentes cerebrovasculares, a nivel pulmonar, enfermedad intersticial pulmonar con hipoxemia, a nivel cardiovascular ya lo vimos, también con arritmias o trombos, la hipotensión postural, la síndrome de liberación de mastocitos, trastornos parecidos al sistema o al síndrome de fatiga crónica, y también están descritos enfermedades autoinmunes como el Sjögren, como el lupus o la artritis reumatoidea. Lo importante a mencionar, que son las características del COVID prolongado, es que puede afectar a cualquier área geográfica, a cualquier grupo de edad, a cualquier raza o cualquier origen étnico, cualquier orientación sexual. Es decir, puede afectar a cualquier persona en el mundo, puede durar meses o puede durar años. Eh, no podemos hacer diagnóstico hasta ahora, no tenemos un marcador biológico o marcador de laboratorio que nos permita definir que una persona tiene COVID prolongado, sino que el diagnóstico se hace en base a aspectos clínicos. Lo que está claro es que el COVID prolongado puede afectar la actividad social y familiar de una persona, producir gran impacto desde el punto de vista emocional, y afectar distintas actividades educativas y laborales de una persona. Algunas revisiones estiman que alrededor de un 11% de los pacientes puede evolucionar a COVID prolongado, pero esto es muy variable. Hay algunas citas que dicen que pre-Omicron se podía llegar a tener hasta, se describe hasta un 36% de las personas con COVID prolongado. Esta misma cita habla que con la aparición de la variante Omicron eso disminuyó entre el 5 y el 10%. Sin embargo, hay datos posteriores, hay un estudio que habla de pacientes hospitalizados seguidos a lo largo de un año, donde concluyen que la prevalencia y la severidad del COVID prolongado es similar con todas las variantes, que no ha cambiado con la variante Omicron. O sea que este es un tema controvertido, pero que parece que la variante Omicron, si bien son más leves los síntomas, al haber un número muy grande de personas infectadas, también eso aumenta la posibilidad de que haya casos de COVID prolongado. Hablamos de los síntomas más frecuentes y recordar la definición de OMS habla de 3 meses desde el comienzo de la enfermedad con síntomas que duran por lo menos 2 meses y no pueden ser explicados por ninguna otra causa. Esto, por ejemplo, trajo en Estados Unidos el COVID prolongado la pérdida de casi un 15% de la capacidad laboral en algunos momentos. Y como dijimos antes, la variante de Omicron, pese a que hay algunos datos que lo contradicen, este último estudio que yo les comenté habla en favor de que no es distinta en cuanto a la incidencia de COVID prolongado que el resto de las variantes. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos propuestos para el desarrollo del COVID prolongado? Bueno, hay distintos mecanismos, distintas hipótesis. Una es la persistencia del virus o fragmentos virales. La otra es, como ustedes ven allí, la disfunción inmunológica o la aparición de autoinmunidad, la reactivación del virus latente, fenómenos inflamatorios crónicos, lesiones o disfunción microvascular y endotelial, y también algunos proponen la alteración del microbioma. Son distintas hipótesis que proponen para explicar los síntomas asociados al COVID prolongado. Muy bien, vamos a repasar las vacunas contra COVID-19 que tenemos disponibles. Por ejemplo, en Estados Unidos están disponibles las vacunas de ARN mensajero, las dos vacunas conocidas de Moderna y Pfizer, con las sublinajes, por ejemplo, JN1 de Omicron
y también en Estados Unidos tienen vacunas proteicas recombinantes, como la vacuna Novavax, también con la subvariante Omicron JN1. En Argentina tenemos vacunas de ARN mensajero, las vacunas también de Moderna y de Pfizer, actualmente con la subvariante JN1. Y yo ahora les voy a contar brevemente, tenemos un desarrollo en Argentina de una vacuna proteica recombinante, que es la vacuna ARVAC, que contiene actualmente, es monovalente y contiene el sublinaje JN1. Como les dije, esta vacuna hace poco se publicó la fase 2 y 3. Fue un estudio doble ciego controlado con placebo que incluyó más de 2.000 adultos a partir de los 18 años, donde todos recibían algunas de las tres versiones de esta vacuna que se ensayaron: monovalente gamma, monovalente Omicron y gamma más Omicron, comparado con placebo, pero al que recibía placebo luego se le administraba alguna de las vacunas del estudio. Básicamente este fue un estudio dirigido a probar esta vacuna como refuerzo de personas que ya habían recibido un esquema primario. El antígeno de esta vacuna es la parte del dominio de ion al receptor de la proteína de la espiga o spike, que esta parte se llama RBD en inglés. Dijimos que la vacuna que se utilizó, una de las que se utilizó es la gamma Omicron, la vacuna bivalente, y actualmente se cuenta con la vacuna JN1 con estudios de respuesta inmune que muestran muy buena respuesta similar a la bivalente. Los estudios de inmunogenicidad se midió tasas de seroconversión que fueron significativamente superiores a la de referencia, y también títulos contra el receptor binding domain de la proteína de la espiga mayor o igual a 1.030 unidades internacionales por mililitro, que se correlaciona con un 90% de protección contra el COVID sintomático. Dijimos, como vacuna de refuerzo para mayores de 18 años, con las contraindicaciones que ustedes ven allí, las precauciones también, porque no se probó el embarazo, y un perfil de seguridad bastante bueno, sin eventos adversos más allá de los habituales de una vacuna proteica recombinante, como son las vacunas de hepatitis B, la vacuna de HPV. Es una vacuna no disponible en el ámbito público por ahora en Argentina, pero les quería comentar esto porque es un desarrollo argentino. Después, vacunas disponibles en otros países, por ejemplo, en Europa se acaba de aprobar ahora en febrero una vacuna de ARNM autoamplificable contra COVID, que es la vacuna Kostaive, y después la vacuna Vimermax, que también es una vacuna proteica recombinante desarrollada en España y que también tiene aprobación por la EMA para utilizarse como dosis de refuerzo. Y después en nuestros países, en Latinoamérica, hay vacunas que pueden estar disponibles, como las vacunas que conocimos de virus entero inactivado, como Sinopharm o Sinovac, o las vacunas de vector viral no replicativo, como la de Oxford AstraZeneca, la de Janssen o la del Instituto Gamaleya de Moscú. Y, por ejemplo, la de su unidad proteica Abdala, desarrollada en Cuba. Seguramente hay otras vacunas que no están incluidas en esta serie que yo les estoy comentando. Muy bien, el año pasado el grupo técnico que asesora en composición de las vacunas para la Organización Mundial de la Salud, el grupo consultivo técnico, recomendó la utilización de vacunas contra COVID monovalentes con el linaje JN1 para el desarrollo de las futuras vacunas, que son las que actualmente están en varios países. Este mismo grupo de expertos, junto con el grupo, el SAGE de la OMS, que es el grupo estratégico de asesoramiento sobre inmunización de la OMS, también puntualizó que es importante que en los programas de vacunación se sigan utilizando las vacunas que estén disponibles y no esperar a tener la vacuna con la cepa JN1, que es la más actualizada, sino que utilizar las que estén disponibles, que ya sabemos que para eventos graves como hospitalización y mortalidad siguen siendo efectivas y eficaces. Muy bien, y yendo particularmente al tema que nos lleva hoy, que es si las vacunas contra COVID-19 previenen el COVID prolongado, vamos a hacer algunos comentarios de algunas publicaciones.
Este trabajo es una revisión sistemática donde examinaron, hecha hasta junio del 2022, donde examinaron más de 2.500 estudios, de los cuales incluyeron solamente 11 que habían tenido revisión de pares y 6 que eran preprints, con una categoría o una calidad metodológica bien elevada. Y ellos agruparon dos grupos: uno que recibía vacuna, después tenía infección y desarrollaba COVID, o no estaba vacunado y tenía infección y desarrollaba COVID prolongado. En ese caso, evaluaron 6 estudios con más de 17 millones de casos y vieron que globalmente la probabilidad de loss ratio fue más bajo de COVID prolongado en aquellos que habían recibido vacuna, y sobre todo si habían recibido 2 dosis más que una. O sea que lo que ellos comentan acá, que es el nivel bajo de evidencia, pero que sugiere que la vacunación podría reducir el riesgo de COVID-19 persistente. El otro grupo era aquellos que tenían infección, luego desarrollaban COVID prolongado y luego los vacunaban para ver si la vacuna tenía algún impacto en la evolución del COVID prolongado. Ahí revisaron 11 estudios con más de 36.000 sujetos, y 7 artículos, o sea, el 63%, mostraron que los que tenían COVID prolongado y eran vacunados mejoraban sus síntomas al menos con una dosis. En otros 4 estudios no vieron cambios, inclusive describieron empeoramiento. Entonces, la interpretación es esta que ustedes ven acá. El impacto de la vacunación en personas con COVID prolongado sigue siendo controvertido, a pesar de que la mayoría de los estudios, como les dije, demostraron mejoría. Y estos datos están validados para las vacunas que se utilizaron en los estudios, que en estos estudios tenían incluidos vacunas de vector viral no replicativo como AstraZeneca y Janssen, y vacunas de ARN mensajero como Pfizer y Moderna. Lo que puntualizan los autores es que a veces es muy heterogéneo, porque utilizan distintas definiciones de COVID prolongado, diferencias en el tiempo de evaluación de los síntomas y a veces diferencia en la medida utilizada. Algunos usan risk ratio, otros utilizan odds ratio. Eh, pero bueno, estos son datos interesantes. Una de las cosas que ellos mencionan es que también en estos estudios ven heterogeneidad en las personas que tenían COVID prolongado y las vacunaron. En aquellos que mejoraron, vieron heterogeneidad en la mejoría de los síntomas. Algunos síntomas mejoraron y otros no. Así que, digamos, este estudio muestra estas conclusiones. Podríamos decir, mejoría, o mejor dicho, protección de la vacuna contra el desarrollo de COVID prolongado con este nivel de evidencia. Y más controvertido es la evolución de las personas que ya tienen COVID prolongado y que son vacunadas. Este otro estudio es un estudio estimaron prevalencia de COVID prolongado en distintos países, particularmente en Estados Unidos, el Reino Unido y otros países en el mundo, tomando en cuenta datos demográficos, epidemiológicos y de vacunación, y agregando el incremento de COVID prolongado que se puede ver año a año, midieron entre 2020 y 2022. Y ellos estimaron una disminución del COVID prolongado asociado a la vacunación, que es el que ustedes ven ahí: 20,9% en adultos en los Estados Unidos, la disminución de de la prevalencia de COVID prolongado en personas vacunadas, y en el resto de otros países, que fueron 158 países, una reducción de casi el 16%. Eh, Ellos dicen que con una alta tasa de cobertura vacunal y en base a estudios individuales de impacto de la vacunación en la reducción de la COVID prolongado, es que pueden proyectar estos resultados. En cuanto a los mecanismos posibles por los cuales la vacuna podría reducir la prevalencia de COVID prolongado, mencionan que las vacunas aceleran el clearance viral. También las vacunas disminuirían la respuesta inmune y la respuesta inflamatoria de los pacientes que ya tienen COVID prolongado o que no lo tienen, y al tenerlo tienen digamos, no lo tienen porque tienen menor respuesta.
Y también mencionan que muy probablemente sea una combinación de factores. Pero bueno, ellos son hipótesis que presentan de la posibilidad de cómo la vacuna puede reducir la prevalencia de COVID-19. Estos son estudios de prevalencia. Este otro estudio, que es un estudio de efecto de la vacunación de COVID-19 en COVID prolongado, en realidad es una revisión sistemática donde eh, evaluaron 1.645 artículos. No encontraron o no incluyeron, porque no había estudios randomizados con control, pero sí tomaron en cuenta 16 estudios observacionales con más de 614.000 pacientes en esos estudios incluidos, y no pudieron hacer metaanálisis de esta revisión sistemática porque había mucha heterogeneidad en los resultados. Entonces, ellos evaluaron vacuna antes de la infección por SARS-CoV-2, vacuna después de la infección por SARS-CoV-2 y vacuna después del diagnóstico de COVID-19 persistente. No incluyeron casos con circulación de Omicron, y lo que sería la razón de probabilidades, el odds ratio para desarrollar COVID prolongado. En 6 de 8 estudios vieron que disminuía en forma significativa la vacunación, el desarrollo de COVID prolongado, sobre todo con la aplicación de 2 dosis. También vieron que la vacunación después de la infección, si esto que dije antes fue antes de la infección, si vacunaban después de la infección, también una reducción significativa entre un odds ratio de 0,38 a 0,91 en 3 de 5 estudios. Y en cuanto a la recuperación de COVID prolongado, es decir, la vacunación en aquellas personas que ya tenían COVID prolongado, vieron en más o menos la mitad de los casos que había mejoría y en la otra mitad que no había remisión ni recuperación. O sea que ellos concluyen que los estudios actuales sugieren que las vacunas contra COVID-19 podrían tener efectos protectores y terapéuticos en la COVID-19 persistente, pero se necesitan más estudios y ensayos observacionales comparativos más sólidos, con más datos, para determinar con claridad la eficacia de las vacunas en la prevención y el tratamiento de COVID-19 persistente. Después, este otro estudio también es un estudio donde hacen una revisión sistemática y metaanálisis, donde como conclusión ellos encontraron que al menos una dosis de la vacuna se asoció con un efecto protector de COVID-19 persistente con un odds ratio de 0,539. Ellos aquí analizaron más de 2.700 artículos, de los cuales extrajeron 17, y 6 de ellos fueron metaanalizados. Una de las cosas que puntualizan y que esta publicación también permite demostrar que no es así, que también hay temor a que la vacunación en aquellas personas que tienen COVID prolongado exacerbe los síntomas de COVID, porque esto ha estado publicado y algunos que han propuesto que esto puede ocurrir. Sin embargo, no han visto en esta revisión sistemática y metaanálisis que vacunar a las personas que tengan COVID prolongado aumente, digamos, sea deleterio o perjudicial en cuanto a la evolución del COVID prolongado. Las vacunas analizadas fueron las vacunas de ARN mensajero, también las de Janssen y la vacuna proteica Novavax. En aquellos casos que eran vacunados ya con el COVID prolongado preexistente, mostró que en algunos casos la vacunación no modificó el curso, pero en la mayoría se observó mejoría tras la vacunación, que este es un dato interesante que creo que también es algo a considerar en base a lo que veíamos viendo antes. Hay distintos estudios que se analizan en este trabajo. Por ejemplo, hay un estudio que muestra que el efecto de la vacuna en personas con COVID prolongado es variable por síntomas, es decir, mejora algunos síntomas, como yo les comentaba antes en el estudio que habíamos visto recién. Por ejemplo, hay un estudio que habla de mejoría en los síntomas cardiovasculares, metabólicos, en la coagulación y en la fatiga, pero no mejoría en otros síntomas. Otro estudio que comparó y que es uno de los estudios dentro de este metaanálisis, 2 dosis versus 0, vieron disminución de la fatiga en más de un 60%, disminución de cefalea en más del 50%,
y disminución de mialgias y debilidad muscular en más de un 50%. También otro estudio analizado dentro de esta revisión evalúa vacuna versus no vacuna en personas con COVID prolongado y vieron reducción de casi un 70% en los trastornos o en la disfunción olfatoria. No vieron diferencias en cuanto a la vacuna utilizada, ya sea vacunas de ARN mensajero o vacunas de vector viral no replicativo. Y en un estudio que ellos puntualizan, que es un estudio de un autor que se llama Strain, hablan de porcentaje de mejoría de COVID prolongado luego de la vacunación, y ese autor habla de un 58% de mejoría, de un 24% de personas que no mejoraron y un 18% que empeoraron. O sea que la mayoría mejoraron, pero un grupo que no hubo cambios. Y después, en un estudio que toma tres variables dicotómicas, que es mejorado, empeorado o igual, la proporción de pacientes que mejoraron con COVID prolongado luego de la vacunación fue superior a los que empeoraron en la mayoría de los estudios. Y una primera dosis, digamos, el impacto de una primera dosis en la mejoría del COVID prolongado es mayor que el impacto de una segunda dosis en el análisis que también ellos hicieron. Así que creo que hay distintas evidencias en este estudio, que es un estudio muy amplio, como dije antes, de revisión sistemática y metaanálisis, que muestra distintos resultados, pero la mayoría habla de prevención del COVID-19, en COVID-19 persistente en aquellos vacunados, y en la mayoría de los estudios mejoría en aquellos que reciben la vacunación una vez ya habiendo desarrollado el COVID-19 prolongado. También proponen distintas hipótesis para por qué los pacientes vacunados tienen menos riesgo de COVID prolongado. Y bueno, dicen que la vacunación genera que los casos sean más leves y con una menor desregulación inmunitaria, lo cual hablaría que eso prevendría el desarrollo de COVID prolongado, y también que la vacunación puede prevenir el desarrollo de autoanticuerpos, con lo cual también dijimos que uno de los fenómenos del COVID prolongado es la autoinmunidad. Y sobre todo, remarcan lo que les decía al principio, en este estudio, en base a lo que a un artículo había publicado, que en aquellos pacientes con COVID prolongado la vacunación podía hacer que la enfermedad empeorara, no encontraron evidencias que la vacunación contra COVID haya exacerbado los síntomas del COVID prolongado. Entonces, como resumen de la vacunación contra COVID-19 y prevención del COVID prolongado, podemos decir que en general lo que se ha visto es que la vacunación reduce el riesgo de desarrollar COVID prolongado e incluso si hay infección post-vacuna, los síntomas prolongados son menos frecuentes. Hay un beneficio observado en múltiples estudios, como yo les comenté, y también que no se ha demostrado que las vacunas exacerben los riesgos de COVID prolongado en aquellas personas que ya los tienen, e inclusive en algunas personas, como dijimos, de acuerdo a algunas series, podrían llegar a mejorar algunos síntomas. Bueno, las recomendaciones de vacunación contra COVID, estos son las recomendaciones del Grupo Técnico Asesor de Vacunas de la Organización Panamericana de la Salud, que fueron emitidas el año pasado, donde dice que tras 4 años de pandemia, la mayoría de la población mundial tiene cierto grado de inmunidad, ya sea grado de inmunidad contra el SARS-CoV-2, ya sea adquirida por la infección o por la vacunación o una combinación de ambas. También con una reducción significativa de las formas graves, como dijimos al principio, la mortalidad relacionada al SARS-CoV-2 en todos los grupos etarios. La OPS y el Grupo Técnico Asesor reiteraron las recomendaciones que ya había emitido el SAGE de la OMS con respecto a la necesidad de fortalecer y mantener las actividades de vacunación contra COVID-19, particularmente en los grupos prioritarios de alto riesgo: personas muy mayores, embarazadas, personas con comorbilidades, personas inmunodeprimidas y el personal de salud. Entonces, las recomendaciones de vacunación contra COVID-19 y prevención del COVID prolongado
podemos decir en general que es importante completar esquemas de vacunación y refuerzo según edad y riesgo, reforzar la comunicación sobre los beneficios de la vacunación frente al COVID prolongado, asegurar un acceso equitativo a las vacunas y a la atención post-COVID y apoyar la investigación y registro de casos de COVID prolongado. Hoy, como vimos, el COVID prolongado todavía tiene mucho campo para ser investigado y se necesitan muchos más estudios con definiciones unificadas. También sé que se está trabajando en marcadores biológicos para tratar de tener alguna herramienta diagnóstica adicional más allá de la clínica, tener un registro de casos de COVID prolongado. Todo eso nos va a ayudar a caracterizar mejor esta enfermedad y también a poderla prevenir, y además también hay distintos ensayos en curso de tratamiento de COVID que seguramente puedan tener impacto en el COVID prolongado. Entonces, como mensaje final, podemos decir que hay que mantener actualizado el esquema de vacunación contra COVID-19, que esto indudablemente previene las formas graves de esta enfermedad y reduce el riesgo de COVID prolongado, como vimos en la mayoría de los datos que les comenté. Termino con esto. Esto es algo que publicó la OMS y que me parece muy importante recordar, no solo en situación de vacunación contra COVID-19, sino frente a distintas vacunas. Hoy estamos en una situación de aumento de casos de sarampión en la región. Recordar que los esfuerzos mundiales en inmunizaciones han salvado al menos 154 millones de vidas en los últimos 50 años. Así que tenemos que contribuir a que esto siga ocurriendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Obrigado, Dr. Pablo, pela Gracias, doctor Pablo, por su excelente presentación, muy clara, con muchos ejemplos de artículos, publicaciones actuales, internacionales, en todos los ámbitos. Y también, y quisiera preguntarle algo, ¿qué es lo que ocurre acá? No sé si ocurre en otros países, pero el testeo para síntomas agudos disminuyeron mucho. Sabemos que disminuyó el número de casos, como ya se mencionó, pero sabemos también que la búsqueda del testeo cuando hay síntomas respiratorios disminuyó mucho. Entonces, mucha gente puede estar desarrollando en los últimos meses síntomas de COVID longa sin saber que tuvo COVID en algún momento. Ese es el punto inicial. Bueno, que es importante saber que la persona pasó por la enfermedad algún tiempo atrás. Sí, María Pía, creo que ese es un punto muy importante porque estamos justamente por ese motivo, hoy no se testean todos los casos, eh, no hay acceso en muchos casos a la posibilidad de autotestearse como en algunos otros países, con lo cual se pierde la percepción del riesgo de la enfermedad y se pierde el conocimiento de si uno tiene la enfermedad. Así que... creo que ese es un tema muy, muy importante, que hoy lo que sí sabemos es la situación epidemiológica a través del testeo, por ejemplo, en pacientes que se hospitalizan o en unidades ambulatorias donde se testea para vigilancia. Sabemos si el virus SARS-CoV-2 está circulando y podemos decir, en base a los datos epidemiológicos, que las personas que hoy tienen esos síntomas, si está circulando SARS-CoV-2, probablemente sea COVID-19 la enfermedad que tienen, pero no lo podemos confirmar. Entonces, yo creo que espero que podamos tener acceso a métodos de diagnóstico económicos y que puedan utilizarse fácilmente, no solo para el virus SARS-CoV-2, sino para otros virus respiratorios, y poder saber a ciencia cierta cuál de los virus respiratorios es el que está afectando a determinada persona. Y eso también nos va a permitir también tener mejores estadísticas de COVID-19 y COVID prolongados, porque como mencionabas, si no sabemos lo que la persona tuvo y después presenta síntomas, no sabemos si esos síntomas son asociados a SARS-CoV-2 o algún otro virus respiratorio, tal vez.
Sim, obrigada, doutor Pablo. Muchas gracias, doctor Pablo. Pablo, bueno, buenos días, excelente la presentación, la verdad. Esperamos que todos los que quieran participar, todos los que quieran hacer preguntas, lo hagan levantando la mano o a través del chat. Por lo tanto, estamos esperando las preguntas. Yo me quedé con esos highlights que dijiste vos, que, que reduce la vacuna reduce el riesgo de COVID prolongado en los pacientes que no tuvieron la enfermedad y que por otro lado en los que podría eventualmente reducir el riesgo y las complicaciones vinculadas a los pacientes que ya tenían el COVID prolongado y por otro lado además que no aumenta los riesgos en los pacientes que ya tienen COVID prolongado, no aumenta los riesgos de síntomas, no empeora los síntomas básicamente. Es difícil realmente porque la percepción de la práctica clínica es que es más sencillo que los pacientes comprendan la relevancia de la vacunación antigripal que la del COVID, porque el COVID es como si se hubiera acabado, por más que fue una pandemia que realmente impactó en la retina de absolutamente todos, de los pacientes, de los médicos. Yo creo que hoy, por lo menos en mi práctica clínica, es más sencillo convencer a los pacientes de la vacunación antigripal que de la vacunación COVID. Creo que hoy vos nos brindaste varias herramientas a favor. No sé si está si el concepto de que la vacuna antigripal que transmitimos en general los médicos, de que de que el virus de la gripe varía permanentemente y que por lo tanto necesitamos año a año una nueva vacuna de una cepa distinta y con el COVID no es tan, no es tan marcada esa indicación, pero les quería preguntar a ustedes qué opinión tiene de por qué esa sensación subjetiva que parece más difícil convencer a los pacientes hoy en día de vacunarse contra el COVID, mantener el esquema de vacunación del COVID frente a lo que puede ser el mantener el esquema de vacunación de la vacuna antigripal, ¿no? Que es algo que por lo menos a mí y a varios colegas nos da la percepción, la dificultad que es en mantener el refuerzo de las dosis. Sí, Federico, yo creo que es un punto importante que también lo discutimos, que es, bueno, yo mencioné cuáles son las razones por las cuales hoy deberíamos seguir vacunando contra COVID. El problema, yo creo que es multifactorial. Uno de los problemas es la baja de la percepción de riesgo de la población, inclusive del personal de salud, acerca del COVID-19. Obviamente, la situación de COVID-19 ha mejorado notablemente a partir de las vacunas, eso disminuyó la mortalidad, la hospitalización, entonces como que se dejó de considerar necesario la vacunación de COVID. También la vacunación en algunas personas, lo que transmiten a veces las personas es como una saturación del tema de las vacunas. Y también el otro tema es que la vacunación contra COVID, yo hablábamos antes de comenzar con María Pía, que en Brasil están por desarrollar una campaña y en Uruguay como en Argentina tenemos vacunación permanente. Es decir, a diferencia de la vacuna antigripal, la vacuna contra COVID no tiene una estacionalidad clara, no hay un momento del año en que uno vacune, por lo cual todavía es más difícil de hacerla en forma sistemática. Yo creo que hoy la vacunación contra COVID, como sugiere y recomienda la OMS y la OPS, es concentrarse en aquellas personas con mayor riesgo, como dijimos, sobre todo la mayoría de los casos que nosotros vemos son en inmunosuprimidos y la periodicidad para vacunar dependerá de la categoría de riesgo. En inmunosuprimidos sigue siendo la recomendación vacunar cada 6 meses, porque la protección vacunal va decayendo. En el resto, la mayoría sugiere vacunar una vez al año, pero bueno, todos esos factores hacen, sobre todo para mí, la baja de percepción del riesgo de la enfermedad, hacen que no se considere necesario la vacunación, como que el COVID fue la pandemia y ahora desapareció. En cambio, el ejemplo que vos mencionás de gripe o influenza es algo que la gente ya tiene el concepto más
conocido, ya que desde hace muchos años se vacuna contra la gripe, se vacuna antes de comenzar la circulación del virus de influenza, entonces es algo menos discutido. Contra COVID, como decía antes, hubo COVID con gran impacto a nivel mundial y como que ahora la gente ya no lo percibe como un riesgo y ya no tiene intención o no quiere hablar de vacunas contra COVID y eso, si bien ha reducido notablemente la mortalidad y la hospitalización, sigue habiendo riesgo, entonces tenemos que focalizarnos en aquellos con el riesgo y ver estos aspectos de la vacuna en cuanto a prevención del COVID prolongado y eventualmente, aunque más discutido, en aquellos que ya tienen COVID prolongado. Excelente, excelente. No sé si tienen alguna otra pregunta que quieran hacer. E só chamar a atenção para essa informação Llama la atención para la información das publicações recentes. sobre las publicaciones recientes É uma das ferramentas que a gente tem para evitar de que, o sea, una de las herramientas que tenemos para evitar la COVID y la prevención de COVID longa es la vacunación. También es muy importante porque es una información que no se divulga mucho. Las personas que tienen COVID prolongado y que tienen el beneficio de la vacuna están viendo los beneficios, siguiendo con la vacunación, ven que esto mejora la evolución de los síntomas de ese grupo. Creo que es algo interesante. Tenemos que usar esto como un argumento para convencerlos de que sigan con la vacunación. Sí, yo creo que con las evidencias que tenemos hasta ahora, sobre todo en la prevención del COVID prolongado, también considerar que la vacunación no solo previene eventos graves asociados al COVID como la hospitalización y la mortalidad, sino que también puede prevenir la aparición de un COVID prolongado, que como dijimos al principio, puede ocurrir aún después de una enfermedad leve, una enfermedad que no requiera hospitalización, como son la mayoría de las infecciones por COVID actualmente. Entonces, creo que ese es un concepto a incorporar en la decisión de vacunar. También, y habrá que tener más evidencias, pero también parece tener un impacto en el curso del COVID prolongado. Yo creo que allí necesitamos más evidencias para hacer una recomendación firme, pero también considerar tener más estudios para que también sea un motivo de vacunación en aquellas personas que ya tienen COVID prolongado, que como todos sabemos es de muy difícil manejo, afecta mucho la calidad de vida de las personas, los lleva a realizar múltiples estudios, no hay medicaciones en la mayoría de los casos que resuelvan los problemas asociados al COVID prolongado, entonces creo que si la vacuna puede ayudar a mejorar la evolución del COVID prolongado, también sería a considerar con posiblemente más datos otra de las indicaciones. Perfecto. Hola, Mariana. hola, ¿qué tal? Bueno, primero que nada agradecerle a Pablo, la verdad que excelente la presentación, la revisión del tema, creo que estuvo muy buena, una mirada muy amplia de la situación actual del conocimiento respecto a las vacunas de COVID y el COVID prolongado. Las vacunas son maravillosas, no solo salvan vidas, evitan enfermedades graves, sino que además también mejoran la calidad de vida de las personas y protegen otras personas, con lo cual realmente el valor de las vacunas para los que vemos enfermedades infecciosas es inconmensurable. Creo que a veces la gente se olvida de la importancia que tienen en lo que ha sido la historia y el desarrollo de la especie, pero realmente las vacunas son maravillosas. Y bueno, y la vacuna del COVID no ha sido la excepción, en el sentido de todo lo que ha logrado respecto a la mortalidad, a la enfermedad grave y también, bueno, pareciera que respecto a la posibilidad de síntomas a largo plazo, de enfermedad a largo plazo y de la identidad de los síntomas a largo plazo. Estoy de acuerdo con lo que mencionaban respecto a la dificultad. Creo que hay una especie, decía algo Pablo,
a pesar de lo multifactorial de la resistencia a las vacunas a veces, el tema de la saturación que generó el COVID, de alguna manera, por el impacto que tuvo en la vida de las personas, que no quieren ni acordarse ni pensar en el COVID, y entonces a veces creo que eso también hace que sea como un poco más cuesta arriba lo de poder insistir en el punto. Uno nombra COVID y mucha gente es como que ya cierra la posibilidad de diálogo porque no quiere ni pensar en eso. Y creo que también tiene la importancia de que tenemos menos tiempo de vida con el COVID, no sabemos qué va a pasar, con lo cual capaz que la vacuna es más importante mantenerla actualizada también en ese contexto, de que no tenemos tan claro como nos pasa capaz con la gripe, que si bien tenemos algunos cambios en algunos años mayores, digo porque en realidad la insistencia y sobre todo en los grupos de mayor vulnerabilidad creo que continúa siendo de importancia y bueno, y para las cosas que tenemos menos terapéutica, particularmente el COVID prolongado, la prevención sería ideal también. Así que nada, quería solamente enfatizar estos conceptos que me parecen de mucha importancia y agradecerle a Pablo porque realmente fue muy, muy buena la presentación y creo que contribuye mucho a tener clara la vuelta del tema por estos días con una revisión realmente extensa de lo que hay en el conocimiento actualmente. Muchas gracias, Mariana. Sí, yo me acordaba de la última frase que yo puse, que las vacunas, que es una frase de la OMS, las vacunas han salvado 154 millones de vidas. Pero lo que vos mencionás es muy importante también. Hay gente que no se murió, pero la vacuna los ayuda a mejorar la calidad de vida o a no tener una secuela. A veces, no sé, por mencionar a un germen, Neisseria meningitidis, puede uno tener una meningitis, no morirse, pero quedar con una secuela. La vacuna evita esa secuela. Y en COVID también, la vacunación puede evitar una secuela que es el COVID prolongado. Yo comparto contigo que COVID es algo que pasó ahora lo vemos como a distancia y como que ya pasó, y en realidad hay muchas cosas que desconocemos y como yo mencioné antes, tenemos incertidumbre sobre el curso epidemiológico de esta infección. Entonces tenemos que estar preparados, mantener la actividad de vacunación, sobre todo en los grupos de mayor riesgo, e investigar más profundamente estos temas de COVID prolongado y el impacto que tiene la vacunación en las personas que lo tienen, porque tal vez esta sea una alternativa de tratamiento para algo que hoy no sabemos cómo manejar de la mejor manera. Bueno, muy bien. Si alguien tiene alguna otra pregunta, este, creo que realmente nos quedamos todos muy, muy contentos con tener todos estos insumos que en parte nos dio Pablo, nos presentó Pablo hoy, con todo el análisis de la evidencia con respecto a la prevención del long COVID. Y bueno, simplemente eso, no nadie más tiene preguntas. Entonces, si quieren, María Pía, vamos cerrando la sesión de hoy y los Encerramos a invitamos. sessão, agradecendo mais uma vez, doutor Pablo, pela Agradezco excelente una vez más al apresentação, muito doctor por su clara. excelente Muito obrigada por tudo presentación, isso, muy tá clara, muito muy interessante. actualizada, muy E torcer didáctica, para muy que a gente interesante consiga también. convencer Y as pessoas bueno, a se vacinarem, a esperen seguirem con la se vacinando, esperanza se de vacinarem que mais. consigamos seguir convenciendo a las Só personas para agradecer que também a se todos os vacunen. coordenadores e os participantes Agradezco também que estão también aqui, a a los Mariana, muito obrigada. E coordinadores, lembrando a a todos que Mariana daqui a por 2 su semanas Pablo e João, a participación. gente se encontra de Y novo, les nesse mesmo recuerdo horário, que nuestro próximo meio-dia a 1 encuentro hora. es dentro de 2 semanas al Transmissão mediodía a la 9 de misma junho, hora, el 9 de 9 de junho, junio, segunda-feira, el às lunes 6 9 de horas, junio, de en este meio-dia a 1 mismo da tarde, horario de com 12 tradução de simultânea. mediodía a 1 de la tarde con interpretación Obrigada. simultánea. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias.